Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Gaby, Melis, Noris y familia, Diego y Ángel, sean todos bienvenidos a esta continuación de lo que estamos viendo de los Jukot, los Mishpatim de Yahweh para que el pueblo viva. Vamos a ver la última parte. Los Mishpatim de la santidad, octava parte, ordenanzas varias. Primera parte. Cuando entren en la tierra y planten algún árbol para alimento, considerarán su fruto como prohibido. Por 3 años les será incircunciso, su fruto no se comerá. En el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Yahweh, y solamente en el año 5.º podrán ustedes usar su fruto para que sus cosechas se les aumenten. Yo, Yahweh, soy su Elohim. A lo que esto nos lleva es que estos frutos eran, en una manera no definida, ¿sí?, ofrecidos a Elohim en una celebración. No definida porque no se dice cómo se hacía, ¿sí? Y eran seguramente comidos durante este tiempo de celebración, pero probablemente eran comidos por los levitas y los sacerdotes. La fruta del 4.º año era consagrada y separada, era propiedad sagrada, le pertenecía a Elohim, que sabemos que le daba la parte mayor a los sacerdotes y levitas, y solamente se quemaba una parte simbólica, ¿sí? Entonces, lo más probable es que esto fuera manejado de esa forma, aunque no está especificado. Luego, en el 5.º año, la cosecha normal del fruto podía comenzar. A partir de ahí ya estaba todo listo. ¿Cuál era el propósito de este procedimiento progresivo, no es cierto, de 5 años? Se nos dice en el Pasuk 25 que es para que la cosecha del árbol fuese incrementada, para que aumenten, ¿sí? Las primicias son vistas como lo que se entrega en primer lugar al Padre para que bendiga en abundancia el resto de la cosecha, y siempre es así. La primicia bendice lo que va a ser entregado más adelante, o sea, el resto de la misma cosecha, ¿sí? Sin duda alguna, las escrituras dejan claro que aquellos que siguen la Torá, los que obedecen a Elohim y quienes hacen de Yahshua el Adón de sus vidas, van a ver la incrementación del fruto de sus vidas como una bendición. Y para aquellos que no, la bendición va a ser ocultada, va a ser retirada. Sin embargo, la realidad de este sistema satánico parece desmentir estas cosas, ¿sí? Y no son cosas del todo nuevas, ya que vemos al salmista reclamando que eso es lo que aparentemente nuestros ojos ven. Pero yo por poco doy un mal paso, poco faltó para que resbalaran mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados, dice en el Mismor 73. De manera que erramos si creemos que la promesa de prosperidad es física y material. Aunque exista realmente un cuadro pintado con cosas materiales, son siempre representaciones de una realidad espiritual muy superior. De manera que si nos concentramos en los beneficios físicos y materiales, vamos a estar poniendo el centro en los bienes y no en la obediencia en sí al dador de los bienes. Obedeceremos por conveniencia y no por agradecimiento. Y no me refiero a agradecimiento por cosechas anteriores, sino a agradecimiento por la salvación y santificación por la obra de restauración de todas las cosas. Por eso es que a veces podemos ver las personas más egoístas, desagradables e impías tener lo que aparenta ser el mayor éxito y vivir grandes vidas, ¿no es cierto? En ocasiones, al seguir, aun siendo muchas veces algo desconocido para ellos, principios de negocio y administración de las escrituras. Pero eso no es lo mismo que recibir la bendición de Elohim, porque la bendición es tenerlo a Él en nosotros, capacitándonos para entrar en su reino. Es la bendición de Elohim la que nosotros debemos buscar, porque en ocasiones lo que aparenta ser prosperidad y abundancia es simplemente oro de tontos, una trampa de Hasatán. Esto añade una pieza pequeña al rompecabezas de entender el principio humano de tener una inclinación hacia el mal y una inclinación hacia el bien, ¿no es cierto?, de haber comido ese árbol equivocado. Hacer lo que parece bueno no es bueno si el objetivo es malo.
Las personas buenas que hacen cosas buenas pero no conocen a Elohim están realmente haciendo mal ante los ojos de Elohim porque su fuente es la carne, ¿sí? Una fuente corrompida. Esto es porque sus intenciones no son dirigidas a Elohim, ¿sí? Las mismas están dirigidas a ellos mismos. Y es por esto que es tan importante tener a Yeshua como Adón, porque la única manera en que nuestras inclinaciones buenas pueden ser propiamente canalizadas y guiadas es a través de Él. Sin Él, hasta nuestro intento de hacer el bien es maléfico. Sin Él, nuestras intenciones son automáticamente malas. No comerán nada con su sangre, no practicarán adivinación ni agüeros, dice en el pasuk 26. Aquí tenemos variadas órdenes y entre las cuales se repite una vez más la de no comer sangre. Esto es algo importante para el Padre, así que no lo tomemos a la ligera. De cualquier manera ya lo estudiamos, ¿no es cierto? La regla en contra de la práctica de adivinación también está repetida y esto es no practicar la magia, porque como vamos a encontrar a través del Tanaj, los hebreos eran atraídos como una mosca a la llama, al ocultismo, debido a las inclinaciones del mal que estaban dentro de ellos, ¿sí? Y ellos fueron severamente disciplinados por Yahweh por tales cosas en numerosas oportunidades. Invariablemente el propósito de la adivinación es para conocer el futuro, ¿sí? Y los vecinos de Israel, al igual que todas las culturas de esa era y en la actual también, hacían gran uso del ocultismo. El conocer el futuro siempre ha sido y siempre será algo que la humanidad desea. Elohim, sin embargo, dice que Él va a traer por medio de sus profetas estas predicciones que ciertamente se cumplirán, las suyas sí, no como los vaticinios de los hechiceros y falsos profetas. Ustedes no deben redondear los bordes de la cabellera, ni destruir los bordes de su barba, ni hacerse heridas en su carne por los muertos, ni imprimirse marca alguna. Yo soy Yahweh. Sigue hablando Yahweh en los Pasukim 27 y 28. Entonces acá tenemos el requerimiento en contra de recortar los extremos del cabello o de la barba con ciertos formatos. Para entender este mandamiento tenemos que considerar el significado de las palabras en su contexto inmediato, ¿sí? Así como el más amplio contexto, pero del Tanaj sobre todo. Empecemos con la primera orden: no rapar en redondo el borde de la cabeza del hombre, ¿no es cierto? Rapar en redondo el borde de la cabeza significa no cortar el pelo que está sobre la cabeza, ¿sí? Así hacerse un redondel, digamos. Se nos prohíbe específicamente cortar en redondo el PA. Esta es la palabra utilizada. Recordemos que ya hablamos de esta palabra antes cuando la ordenanza contra recoger los rebuscos en los extremos, o sea, los bordes, que es el PA del campo. En lo que se refiere a la cabeza, PA se refiere a las patillas, ¿no es cierto? A esta parte de acá, de arriba de la cabeza, y en lo que se refiere a la barba, se refiere a las patillas, que crecen los laterales de la cabeza, ¿sí? De aquí surge la costumbre de las guedejas o los mechones que usan ciertas denominaciones judaicas, es decir, las peot se llaman en judío, sí, en idioma judío actual. Muchos estudiosos asocian esto con el corte de cuenco pagano. El corte de cuenco es una cosa en la cual se ponían un cuenco en la cabeza y en serio cortaban alrededor, ¿no es cierto? Algunas traducciones escriben tonsura, el tipo de corte de los sacerdotes dominicanos, el típico en que están justamente cortados de esa forma. Un corte de cuenco era un antiguo corte de pelo con significado pagano que se realizaba justamente poniendo un cuenco redondo alrededor de la cabeza y se cortaba el pelo en ese formato. Esta prohibición se repite en Devarim 14. Ustedes son hijos de Yahweh su Elohim, no deben herirse ni afeitarse el frente de su cabeza por los muertos. Acá nos da un poquito más de pauta. Ya que la mayor parte de la gente no tiene pelo digno de mención entre los ojos, ¿no es cierto? Esta frase es normalmente entendida con el significado del pelo de la frente, el pelo que cae sobre los ojos, ¿no es cierto? No necesariamente que sea flequillo en sí, pero es el pelo que está sobre la frente. Teniendo esto presente, aprendemos dos cosas. En primer lugar, vemos que la prohibición no necesariamente se refiere a un corte de pelo estilo cuenco, como muchos aseguran que es, sino a hacer alguna calva próxima al borde de la cabeza, raspar alguna parte de la misma, que esto sería alguna costumbre pagana muy conocida en aquella época y que ahora se ha perdido. En segundo lugar, vemos que la prohibición está específicamente referida a un contexto fúnebre. Es decir, lo que está prohibido es hacer una calvicie
como fuere, en la cabeza, como un acto de luto por una muerte. En tiempos antiguos, cuando alguien se moría, sus parientes vivos estaban tan afligidos que se cortaban la piel hasta sangrar, afeitaban calvas en sus cabezas, se arrancaban los cabellos, ¿no es cierto? De ahí quedó para nosotros la frase arrancarse los pelos de la cabeza, literalmente, ¿no es cierto? No era que se los arrancaban, sino que se afeitaban, como símbolo de que en su dolor se estaban justamente arrancando los cabellos. Esta práctica de hacerse calvicies en la cabeza también la mencionan en otras partes de las escrituras, y convertiré sus festividades en duelo y todas sus canciones en endechas, y haré que todos se vistan de luto y se rapen la cabeza. Esto está nuevamente ligado con el luto. Los haré estar de duelo como por un hijo unigénito, toda ella como un día amargo, dice Amós en el capítulo 8. Irme ya en el 25, así que tomé la copa de la mano de Yahweh y di de beber a todas las naciones a las cuales Yahweh me había enviado, a Dedán, a Temá, a Bus y a todos los que se cortan el cabello. Rasúrate el cabello y ponte calva por los hijos en los que te deleitaste alguna vez. Ponte tan calva como un buitre, porque se los han llevado lejos de ti, dice Mijaía en el capítulo 1. Estos son solo algunos de los muchos pasuquín relacionados con la práctica en tiempos antiguos y como ven siempre se relacionan con la muerte, ¿no es cierto? Hacerse calvicies como acto de luto junto con los lamentos, rasgarse la ropa, vestirse de arpillera y otras cosas, ¿no? Todo esto nos esclarece también la prohibición de afeitarse el frente de la cabeza por los muertos, ¿no es cierto? Como acto de luto o tristeza. Y también incluía hacerse heridas en el cuerpo. Shalom Jairo, Lina, Shalom Blanca, Johnny, Luis, bienvenidos. Los Mishpatín de la Santidad, parte 9, ordenanzas varias, segunda parte. No degrades a tu hija haciéndola una ramera, no sea que la tierra caiga en prostitución y se llene la tierra de depravación. Ustedes observarán mis Shabbatot y venerarán mis santuarios. Yo soy Yahweh. Esto está en Vayikra 19, 29 al 30. Estos dos pasukim forman un conjunto. El pasuk 29 es un poco diferente de lo que aparenta. El mismo dice que no debían degradar a sus hijas, convirtiéndolas en rameras. Y a lo que se está refiriendo es a la prostitución religiosa. Otra práctica que era muy común también en aquellos lugares y muy corriente entre los crenanitas. En otras palabras, un hombre no debía ofrecer a su hija a un sacerdote para una ceremonia religiosa que involucrara actos sexuales, ni tampoco debía vender a su hija para prostitución general, ¿no es cierto?, dentro de los templos para obtener dinero para comprar cualquier cosa, un animal para sacrificar en el tabernáculo, por ejemplo. La advertencia es que si Israel comienza a ser arrastrado hacia la prostitución ceremonial, entonces la tierra prometida va a caer en depravación. Vean bien el punto, no sea que la tierra caiga en prostitución, no es que la hija va a caer en la prostitución, la tierra va a caer en prostitución. ¿Sí? Porque esas cosas se agrandan cada vez más. Y además todas estas culpas de sangre están en la tierra. Ya vimos antes como a los ojos de Elohim la tierra está conectada con la gente que la ocupa, ¿no es cierto? Y sus perversiones dejan sangre en la tierra. La gente y la tierra están orgánicamente entrelazadas, de ahí venimos. Por lo que en ocasiones en las escrituras, como lo es aquí, el término la tierra se refiere al lugar y a las personas como una entidad completa. ¿Sí? Es una cosa entera, de la misma manera que muchas veces se habla de la nación, ¿no es cierto?, como todo, y eso incluye también el lugar físico donde está esa nación. Vemos que inmediatamente seguido a esta prohibición en contra del sexo sagrado, Elohim dice, guarda mi Shabbatot y ten reverencia a mi santuario. Esta estructura literaria hebrea es una manera de indicar evitar uno y en cambio hacer lo otro. Es una forma típica de el lenguaje hebreo bíblico. Por lo que la idea es no ofrezca sexo religioso como una manera equivocada de honrarme a mí, sino más bien para honrarme, guarda mi Shabbatot y ten el mayor respeto hacia mí. Esa es la cosa, ¿no es cierto?, que Yahweh estaría diciendo. El tabernáculo terrenal de Elohim tiene que ser respetado. De hecho, Israel hizo todas estas cosas en contra de Elohim y mucho más, y fue precisamente por todas esas cosas, como Yahweh ya había profetizado, que ellos eventualmente fueron expulsados y esparcidos a través de la tierra.
No se vuelvan a los fantasmas ni interroguen a los espíritus familiares para contaminarse con ellos. Yo, Yahweh, soy el Elohim de ustedes. La previsión de este pasuk es evadir espiritistas y hechiceros. Y algunas traducciones dicen para evadir rujot familiares o fantasmas, depende de las traducciones. Y la idea aquí es no tratar de establecer comunicación con los rujot de los muertos, básicamente. Por lo tanto, ¿qué debemos nosotros hacer con esto? ¿Es la comunicación con los muertos algo posible? Bueno, las escrituras nos dicen muy poco sobre lo que sucede después de la muerte. El Tanaj prácticamente no dice nada sobre el tema. El comentario que siempre se cita para indicar que no puede haber comunicación entre vivos y muertos es la parábola, de Lázaro y el hombre rico. Pero los dos están muertos. De eso se olvida mucha gente, ¿no es cierto? No hay una comunicación entre otros. No hay alguien vivo preguntando ahí. Están todos muertos, supuestamente. El único lugar de las escrituras que citan esta invocación de un espíritu es justamente el espíritu de Shemuel, ¿no es cierto? Por parte de Shaul, que está en el libro 1 de Shemuel, sí, capítulo 28. Y fue reprendido justamente por eso, entre otras cosas, ¿no es cierto? Shaul murió por la transgresión que había cometido contra Yahweh al no cumplir el mandato de Yahweh. Además había consultado a un fantasma en busca de consejo y no buscó consejo de Yahweh, por eso lo hizo morir y el reino lo transfirió a David, hijo de Yisai. Bien. Entonces, no tenemos otras cosas para hablar del asunto más allá del hecho de que es una práctica que Yahweh prohíbe y que no registra mayor interés, sinceramente. Por lo tanto, algo debe haber envuelto, ciertamente, ¿sí? Sea que implique invocar muertos o sea que implique invocar demonios haciéndose pasar por muertos. Tanto da cual sea la explicación para el asunto, no tenemos que hacerlo, simple y sencillamente no tiene por qué existir esa curiosidad. Aun cuando el tema es abarcado muy poco en el Tanaj, en general podríamos decir que la muerte gira alrededor del Sheol, ¿sí? Desde una perspectiva del Tanaj, el Sheol no era Hades, no era la Gehenna, y esto lo vamos a estar aprendiendo en breve, pero tampoco era un lugar deseable, ¿sí? Porque era inevitable, aunque era realmente inevitable para todo hombre, más bien era el lugar común en el que todo ser humano podía terminar su vida, ¿no es cierto? La tumba, el lugar donde va el alma cuando ya el cuerpo ha muerto. Ya fuese malvado o bueno, un israelita, un pagano, el Sheol era el final de la existencia física. En la mayoría, o sea, había un sentido muy vago e impreciso del más allá, ¿sí? En un bajo mundo que se pensaba que existía. Además teníamos una gran mezcla en cuanto a lo que cada uno pensaba, igual que hoy. Las civilizaciones desarrollaron sus propias ideas, ¿no es cierto? Indudablemente esto era un remanente, y esto se desarrolló en el pensamiento hebreo también. Era un remanente de los 4 siglos que Israel pasó en Egipto, sin duda alguna, donde había una muy elevada y desarrollada práctica de la doctrina de la muerte, ¿sí? El bajo mundo, los espíritus, el juicio de los dioses, toda una clase inclusive de resurrección que era similar pero no idéntica a la reencarnación, ¿no es cierto? Todas esas cosas debían ser eliminadas a los ojos de Yahweh. Lo importante en lo que concierne a nuestro estudio de Vayikra es que ya sea que los espíritus eran de muertos o de demonios, como decíamos, uno no debe tratar de contactarlos, punto. No debían tener nada que ver con alguien que hiciera contacto con los muertos como profesión. Nuevamente aquí vemos que Yahweh establece separación entre puro e impuro, entre vida y muerte, claramente. Los hijos de la vida no pueden tener relación alguna con los muertos ni con la muerte. Esto los deja impuros en el mejor de los casos, caso un velorio de un entierro, ¿no es cierto? Un contacto de muerte física real, pero bajo ningún concepto podían aproximarse a buscar contacto con alguien ya muerto. Te levantarás delante del anciano y le mostrarás deferencia al anciano. Respetarás a tu Elohim, yo soy Yahweh. En el Pasuk 32, aquí Elohim instruye a Israel a respetar a los ancianos. Esto no es adoración ancestral, nada que ver, ¿sí? Ni quiere decir que el miembro mayor de la familia es necesariamente dominante y tiene la autoridad, tampoco. Esto quiere decir honrarlos a ellos, ¿sí? Generalmente cuidándolos, asegurándose de que se llenen sus necesidades, porque en ese momento de sus vidas ellos no están físicamente capaces para cuidarse por sí mismos. Pero también quiere decir
decir que la sabiduría que los ancianos han obtenido debe ser puesta en buen uso, debe ser apreciada y no ignorada como es en la actualidad. Los ancianos deben ser el acervo de sabiduría de la familia que crece en Elohim. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo perjudicará. El extranjero que reside con ustedes será para ustedes como uno de sus ciudadanos. Lo amarán como a ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Mitzrayim. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Estos dos mandamientos son más muestras de los mishpatim referentes a amar al prójimo. Debemos respetar a los ancianos, que al final son los padres de los padres, o sea que es un respeto a padres, ¿no es cierto? Este es el quinto mandamiento. También se debe amar al extranjero en medio de nosotros, al incrédulo hoy, ¿no es cierto? Y no tratarlo mal, ni intentar perjudicarlo de alguna manera, ni menospreciarlo. Este tema de la obligación de tratar a los extranjeros justamente y de hasta permitirle a esos extranjeros esos que quieren dejar sus dioses paganos y tomar como su Elohim al Elohim de Israel, haciéndose miembros de la nación de Israel, es repetido una y otra vez, y no hay duda que era el precursor de lo que vendría en el futuro, ¿sí? Cuando Yeshua viniera y abriera las puertas a todo el mundo con vistas a la reconciliación y la restauración de todas las cosas. Por eso tenemos a Shaul explicando en Romanín 11 y como los gentiles que tienen fe, como los gentiles que tienen fe son injertados en Israel, ¿sí? En un sentido espiritual, no uno físico, junto a y no en lugar de y como el hermano menor y no el anciano, evidentemente. No solo eso, pero la razón por la cual Israel debe hacer eso es por otra advertencia dada por Elohim de amarlos como a ti mismo. Esto es importante. Israel no debe tener dificultad identificándose con los extranjeros que quieren estar entre ellos, porque al final del Pasuk 34 dice, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. ¿Sí? Parte de la razón por la que pasaron por la experiencia en Mitzrayim era para aprender una valiosa lección. ¿Sí? Una de las lecciones era que estos extranjeros eran valiosos delante de los ojos de Elohim y que Él los ama como nosotros debemos amarlos a ellos. No falsificarán las medidas de longitud, de peso o de capacidad. Tendrán una balanza honrada, pesas honradas, una libra honrada, una onza honrada. Yo, Yahweh, soy su Elohim que los libró de la tierra de Mitzrayim. Estos pasuquín les dicen a los israelitas que ellos no deben hacer trampa, ¿no es cierto?, al vender ni a los israelitas ni al extranjero. Ellos debían usar las medidas justas porque se las adulteraba, ¿sí? Tanto las secas como las líquidas. En la cultura del Medio Oriente era costumbre, y continúa siendo, hacer trampa, engañar, sobornar. No por nada el judío como figura caricaturesca se ha ganado la fama de ladrón y engañador, ¿no es cierto?, además de usurero. Y es importante hacer lo que sea para ganar en esa transacción de negocio. Los hombres de negocios más admirados son aquellos que son los más astutos, ¿sí?, como ya lo hemos hablado, y pueden hacer mejor la trampa, por así decir. El pueblo de Elohim debe ser perfecto como él es, de manera tal que tiene que ser justo con todos. Para Yahweh, una balanza defraudadora es algo detestable, justamente. Dice, las balanzas falsas son una abominación a Yahweh, la balanza honrada le agrada. Dice el Mishlei, el Proverbio 11, en el 16, pesas y balanzas honradas son de Yahweh, todas las pesas en la bolsa son obra suya. Y Yahezkel dice, tengan balanzas justas, efá justo y bato justo, que son los nombres de las medidas. Y Yahezkel especifica más aún dando las medidas de cada medida. Vean los pasuquín siguientes del pasuk que acabo de citar. Las balanzas eran inexactas y los brazos no tenían la misma longitud, entonces se inclinaban torcidos. También perdían su precisión si los brazos eran relativamente cortos o gruesos o más pesados. Se les podían añadir pesos escondidos. En algunas épocas los israelitas usaron esas balanzas fraudulentas, como está registrado, por ejemplo, en Osea 12, como comerciante que usa balanzas falsas, que le encanta abarcar mucho. Efraín piensa, ajá,
Ya me he vuelto rico y he adquirido poder. Todas mis ganancias no llegan a una ofensa que sea verdadera culpa. O sea que ya se conocía, ¿no es cierto? Oigan esto, ustedes que devoran a los necesitados, aniquilando a los pobres del país, que dicen si pasara el novilunio para que podamos vender grano, el Shabbat para que podamos poner el trigo a la venta, usando un efá bien pequeño y un ciclo bien grande, cargando una balanza deshonesta y ofreciendo como grano sobra de grano. Compraremos al pobre con plata, al necesitado con un par de sandalias. Y vean si no lo han hecho en esta sociedad. Esto está en Amós en el capítulo 8. Y agravaron el engaño usando pesas inexactas, un juego para comprar y otro para vender, dice Mishlei en el capítulo 20. Las pesas falsas son una abominación a Yahweh, las pesas deshonestas no son correctas. Pesas para vender y para comprar y para vender diferentes pesos. Este capítulo termina con el recordatorio de Elohim de seguir todas sus leyes y mandamientos, no solo las que le convenga a cada uno, ¿no es cierto? Ustedes deben observar fielmente todas mis leyes y todas mis reglas. Yo soy Yahweh, dice. En estos 3 capítulos, del 18 al 20, 26 veces Yahweh afirma yo soy Yahweh. O sea que Él es el Adón, ¿sí? El que tiene el derecho de decirnos qué hacer. Esto es algo que Elohim esperaba que el antiguo Israel respetara y que espera que nosotros, los creyentes actuales, los de todas las épocas, también hagamos. Shalom, Katy, Jorge. El mandamiento contra el culto a Moloch. No permitas que nadie de tu prole sea ofrecido a Moloch y no profanes el nombre de tu Elohim. Yo soy Yahweh, dice Vayikra en el capítulo 18. ¿Se acuerdan que dejamos ese pequeño pasú que estaba en el medio para unirlo con lo que sí dice ahora en Vayikra 20 del 1 al 5? Yahweh le habló a Moshe, dile además al pueblo israelita, a cualquiera de entre los israelitas o de entre los extranjeros que residen en Israel, que le entregue alguna de su prole a Moloch, se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo ejecutará a pedradas, y yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo por darle de su prole a Moloch y profanar así mi santuario y profanar mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra aparta sus ojos de ese hombre cuando ofrece su prole a Moloch y no lo ejecuta, yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y su familia y cortaré de entre su pueblo tanto a él como a todos los que lo sigan en extraviarse tras Moloch. En Vayikra 18, entre el Pasuk 1 y la primera parte del Pasuk 2, tenemos una definición sólida de a quienes estas leyes son dirigidas, ¿sí? Y las mismas son para cualquiera entre los israelitas, incluyendo cualquier extranjero que viviera entre ellos. Esto se está refiriendo a cualquier ciudadano de Israel, ¿sí? El cual puede ser un hebreo nacido naturalmente, un extranjero que ha dejado a su Dios, ¿sí? Para poder adorar a Yahweh. Por lo tanto, se ha unido formalmente a Israel, ¿sí? Y esto incluye a cualquier ger que vive entre Israel. Un ger es un extranjero que no se ha unido a Israel, pero que vive entre Israel, presumiblemente para los beneficios que esa relación le trae, ¿no es cierto? Recordemos que los israelitas no se circuncidaron en el desierto, por lo que los varones que entraron en la tierra prometida lo hicieron justamente antes de entrar, de manera que esto no fue exigido a muchos de los que estaban antes, esto no fue puesto antes de tiempo. Yo señalo esto porque en ocasiones se dice que las leyes del Tanaj son solo para Israel, ¿sí? Queriendo decir que son solo para aquellos de ascendencia hebrea o simplemente para los judíos. Por lo tanto, según ellos, nada del Tanaj aplica a los cristianos modernos, por ejemplo, o cualquier otro. Bueno, yo espero que ya se haya entendido que la Torá no ha sido abolida, a pesar de que entendemos claramente que obedecer la ley de Elohim no trae redención. No estamos diciendo eso, como tampoco lo traía para los israelitas. La ley tiene que ver con enseñanzas para nosotros de lo que es santo y lo que no lo es, porque esto es lo que Yahweh pide, que seamos como Él es. La Torá muestra lo que es bueno y lo que no lo es a los ojos de Elohim, no según nuestras opiniones. El propósito de la Torá es mostrarle a una persona redimida cómo vivir una vida santa, no para redimir a la persona que no está redimida. Esa Torá que estaba siendo explicada externamente, hoy está siendo grabada internamente, pero es la misma Torá. La Torá no es instrucción para los que no están bajo el nuevo pacto.
Y aquí nosotros encontramos que si alguien quiere vivir en medio del pueblo de Elohim sin formalmente ser uno del pueblo de Elohim, eso es permisible, eso está permitido. Pero ellos van a estar sujetos a las mismas reglas y leyes de la sociedad israelita. Y esa es la condición. Y los que no deseen someterse simplemente necesitan retirarse. Las leyes de Yahweh aplicaban a todos los israelitas que habían establecido pacto. Quiero que quede claro una vez más que este pacto fue aceptado por el pueblo en el monte Sinai y ninguno de los extranjeros, al menos, ¿sí? No sabemos con certeza de los judíos, que probablemente sí, pero ninguno de los extranjeros estaba circuncidado y había una gran multitud mixta, ¿sí? Ni lo fueron durante los 40 años del desierto. De manera que todos eran iguales, por así decirlo. Yahweh los consideró a todos válidos. La ley número 1 que encontramos aquí en el capítulo 20, completa el pasuk 21 del capítulo 18, ¿no es cierto? Es que no haya ninguna adoración idólatra, específicamente ninguna adoración a Moloch, con el cual tiene bastante rabia. La adoración a Moloch era una particular preocupación para Yahweh, porque la misma era practicada por un segmento significativo de los kenanitas, ¿sí? Los habitantes de esa época de la tierra prometida, y por algunas otras culturas a través del mundo entonces conocido. Naciones con las que los israelitas llegarían a estar en contacto, por lo que era necesario establecer la ley sobre este tema, porque las leyes de Elohim debían ser aplicadas por toda la tierra de Elohim. Este dios falso en particular, Moloch, era especialmente un tabú, porque sus atributos principales eran que exigía sangre humana, que es lo que el Yahweh se la pasa diciendo que no se debe tocar, y eran realmente sacrificios humanos, muy particularmente de bebés. Ahora, muchas veces encontramos los nombres de los dioses que varían de civilización en civilización, ¿no es cierto? Pero significan lo mismo. Nos pueden parecer muy diferentes las palabras, pero sería más o menos lo mismo que nos pareciera diferente la palabra mesa en castellano de la palabra table en inglés, pero los dos significan lo mismo. Y entonces, si yo llamo mesa a mi hijo y el otro lo llama table, los dos estamos implicándole el mismo concepto a la persona. Entonces, esto nos indica que cuando encontramos un Dios que con casi exactamente los mismos atributos por los cuales son adorados entre otras diferentes culturas, ¿no es cierto? Aun cuando lleven nombres diferentes, nosotros podemos estar bastante seguros de que se trata de la misma deidad, ¿sí? La misma entidad que está siendo adorada. Por ejemplo, Astarot, Ishtar, Astarte y Eostre, ¿sí? Son todas las mismas diosas, o sea, es la misma entidad, son diosas de la fertilidad. Solo el lenguaje de la cultura donde ella era adorada es diferente, y de hecho el nombre de esta diosa eventualmente obtuvo un nombre anglosajón que es bastante familiar en la actualidad, ¿no es cierto? Porque es Sister Pesach en inglés. Moloch era una alta deidad, un dios principal, un El, que es una palabra semita que significa poderoso, ¿sí? Es uno de los títulos de Elohim también. Como las personas en el mundo adoraban a muchos dioses, una jerarquía de dioses fue desarrollada. Los dioses fueron puestos por orden jerárquico, uno arriba y otros abajo. Una diosa de la fertilidad, un dios de la lluvia, un dios del bajo mundo, el dios de la cosecha, ¿sí? Eran dioses todos un poco más abajo del gran dios que gobernaba a todos. Por lo tanto, invariablemente siempre había un dios principal, el dios que estaba sobre los otros dioses sentado en lo alto de la jerarquía. Y Moloch era un dios principal, ¿sí? Bajo todos sus diferentes nombres, no importa. De hecho, este concepto de un dios preeminente sobre los otros aparece en la cultura hebrea, justamente el hebreo El, como ya dijimos, ¿sí? Como en Elohim, El Shaddai, forma parte de la palabra, ¿sí? Sencillamente quiere decir Dios más alto, Dios principal, el más importante, el supremo, el más poderoso, ¿sí? Este término no tiene significado no tendría significado si no hubiera otros dioses con los cuales se pudiera comparar. Y él viene del acadio también, en el cual se utiliza Il, el cual significa también el Elohim más alto. Cuando nosotros vemos en las escrituras frases como Adón de Adones, ¿sí? Dios sobre todos los dioses, Rey de reyes, ¿no es cierto? Esa típica repetición hebrea que son atribuidas a Yahweh y a Yahshua también. Estos son remanentes de ese lenguaje cultural donde había muchos
dioses, muchos reyes, ¿no es cierto? Y esto se refiere todo a un ámbito espiritual. En Moab, el cual bordeaba la tierra prometida, ¿no es cierto?, la región de Moab, los moabitas llamaban a Moloch de Kemosh. En Amón, otra nación que estaba en la frontera, sabemos, los amonitas lo llamaban Baal Peor. Y él era probablemente también el Baal Zebub, ¿no es cierto?, que se burlaban los judíos. Más tarde, en la cultura griega y romana, Moloch sería llamado Marte y Saturno, porque se desglosaría en dos dioses, el mismo dios con diferentes nombres para sociedades diferentes, pero las características eran las mismas. Ahora bien, muy tristemente, la historia de Israel está repleta con el postrarse a este dios falso y su horrendo culto. Israel en ocasiones meramente aceptaba la adoración a Moloch por los extranjeros que vivían entre ellos, sí, obviamente por tolerancia, pero también estableció la adoración a Moloch por voluntad propia en varias épocas. El rey Shlomo amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y getitas, provenientes de los pueblos de los que Yahweh había dicho a los israelitas: ninguno de ustedes se una a ellas, y ninguno de ellos se una a ustedes, no sea que hagan desviar el corazón de ustedes para seguir a sus deidades. A esta se apegó Shlomo y las amó. Tuvo 700 esposas reales y 300 concubinas, y sus esposas hicieron que se desviara su corazón. En su edad avanzada, sus esposas hicieron que el corazón de Shlomo se desviara tras otras deidades, y no fue tan íntegramente devoto a Yahweh su Elohim como lo había sido su padre David. Shlomo siguió a Ashtoret, la deidad de los sidonios, y a Milcom, ídolo detestable de los amonitas. Shlomo hizo lo que desagradaba a Yahweh y no permaneció leal a Yahweh como su padre David. En ese tiempo Shlomo edificó un lugar alto a Kemosh, el ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y uno a Moloch, el ídolo detestable de los amonitas. E hizo lo mismo para todas sus mujeres extranjeras, ofrendaban y sacrificaban para sus deidades. El rey Shlomo construyó lugares altos, altares de sacrificio para servir a una serie de dioses paganos, incluyendo a Moloch. Él participó en la adoración de una larga lista de dioses falsos de los más detestables, condujo a su familia y a su pueblo a hacer lo mismo. Puede que él no creyera necesariamente en esos dioses, sí, pero al menos pensaba que era políticamente ventajoso mostrar que era tolerante hacia esos en su reino que no creían lo mismo que él creía, sí, algo ecuménico, algo moderno, ¿no? No solo eso, aquí dice que lo hizo por amor, o sea, él amó hacer eso, sí, que su motivación era el amor. Shlomo, constructor del primer templo, adoraba a Elohim, pero también eventualmente honraba a otros dioses. Y se nos dice que era para satisfacer a sus esposas extranjeras. Es importante entender la razón por la cual Shlomo se casó con todas esas mujeres, era para crear alianzas, básicamente. Esa era la manera acostumbrada que una alianza con otra nación era creada en esa época, ¿sí? Cada esposa representaba una alianza con otra nación, pero también en esto transgredió Shlomo. El rey no debe tener muchas esposas para que no se descarríe su corazón, dice Devarim 27, y aquí mismo en Melajea le está diciendo que no tendría que haberse casado con ninguno de los grupos que se están nombrando ahí, porque Yahweh había dicho que no lo hiciera. Lo triste del asunto es que Shlomo comenzó su vida adorando a Yahweh, quien le dio sabiduría y grandes riquezas, y luego tenemos el final infeliz de su rechazo a Yahweh y su adherencia a esos dioses paganos. Él fue criado bajo las leyes levíticas, ¿sí? Él consagró el templo a Yahweh, hizo él mismo una hermosa oración a Yahweh, y Yahweh respondió llenando el templo con su gloria. Shlomo fue el rey más sabio de su época, ciertamente conocía muy bien las escrituras. Indudablemente él sirvió a Yahweh al mismo tiempo que también servía a estos dioses falsos. No hay evidencia de que él nunca rechazara al Adón, lo que queremos decir es que estaba al mismo tiempo, ¿sí? Muy probablemente pensando todo el tiempo que estaba haciendo una cosa buena.
pero estaba engañándose a sí mismo. Lo que él estaba haciendo lo hizo para complacer a otros, supuestamente. Podemos imaginar la imagen de Shlomo adorando a esos otros dioses, haciendo una burla de todo lo que Israel creía, y cómo debió eso haber dolido, ofendido y enfurecido a esos ciudadanos de Israel que habían trabajado realmente diligentemente para mantenerse fieles al Elohim de Israel, a los profetas, sin ir más lejos. La mayoría de los creyentes también adoran ídolos y lo hacen porque los aman. Sí, el ídolo del trabajo, la fama, la carrera, el dinero, la familia, la tolerancia, la ciencia, lo políticamente correcto, tantos ídolos hay. Pero esto no fue correcto para Shlomo cuando lo hizo y tampoco es correcto ahora. ¿Cuán a menudo han hecho algo por amor? Porque amaban hacer eso, ¿no es cierto? Que estaba completamente en contra de las escrituras de Elohim. A veces por gusto propio, a veces solo porque parecía ser compasivo y misericordioso en ese momento. Honestamente creyendo que la ley del amor, como la experimentaban, podía reemplazar sus mandamientos y ordenanzas. Hasta creyendo que Yahshua, el autor de la palabra, ha dicho que nosotros debemos ignorar los mismos principios que él estableció en la Torá a cambio de andar por la vida salvos, pero siguiendo todos los impulsos de nuestro corazón salvaje. Gran error, porque el corazón nos engaña más allá de nuestra imaginación. ¿Es acaso curioso que Elohim hiciera a la tierra prometida vomitar a Israel en más de una ocasión? ¿Es acaso curioso que Yahweh hable tan apasionadamente sobre Moloch y los ídolos en general? Estamos viendo estas cosas porque yo quiero que ustedes entiendan la increíble abominación que es tolerar la adoración a otros dioses y cuán canceroso el culto a Moloch y a cualquier otro falso dios era y cómo Israel estaba infectado por esta abominación porque rehusaron tomar cualquier actitud para eliminarlo. Esto demuestra cuán fácil es sinceramente creer que nosotros estamos adorando al único Elohim verdadero al tiempo que estamos ciegos a la idolatría que se pasea en nuestras vidas porque sirve a algún propósito útil, según nosotros, ¿no es cierto?, a nuestros ojos. Cuán fácil es para la congregación de Yeshua creer honestamente, sí, que son verdaderos adoradores únicamente de él cuando están tan contaminados, no solo por el deseo de poder, posición y dinero, sino hasta por la necesidad misma de obtenerlo para sobrevivir, convencidos de que ese deseo es lícito y les está permitido. No es una necesidad, es un deseo. No se trata de no trabajar, sino de colocar el trabajo y todas las demás cosas en su debido lugar, ya lo hemos dicho. Es por eso que la palabra tolerancia debe ser erradicada de nuestro vocabulario comportamental, debe ser reemplazada por la palabra radical, con un comportamiento acorde, tan radical como nuestro Elohim es. Nosotros tenemos una doble vida, un doble natural. Él no. Y aún así, sabiendo lo que somos, Él ordena que seamos perfectos como Él mismo lo es. Ser tolerantes con otros solo aplica a tener paciencia con ellos, ¿sí? Pero no a tolerar sus malos comportamientos. No empujen el péndulo. La armonía y la unidad a cualquier precio han sido transformadas en virtudes hoy en día, pero no lo son. Las mismas son rebelión, cobardía y pecado en contra del Adón. Las mismas son escoger estar en contra de Elohim. Vamos a ser claros, Moloch no era un dios verdadero, ciertamente, pero él y otros falsos ídolos exponen la inclinación del hombre siendo fácilmente dirigida hacia el mal por el gran flautista de Amelín, Hasatán. El punto era que si los devotos de Moloch sacrificaban a algunos de sus niños, ellos recibirían la bendición de prosperidad, bienestar por el resto de sus vidas, ¿sí? O algo iban a obtener a cambio, por lo menos, ¿no es cierto? Y para el resto de su familia también, porque ese era casi siempre el deseo central para realizar esos sacrificios de niños. No eran solamente los reyes que hacían esos sacrificios, había gente común que iba y sacrificaba a su bebé para que el resto de la familia le fuera bien, ¿no es cierto? Generalmente el primogénito. Espero que vean a dónde no me estoy dirigiendo justamente hoy ahora. Y sí, me estoy por dirigir al aborto, el moderno sacrificio de niños, según el sistema Moloch, ¿no es cierto? ¿Y a cambio de qué?
los abortados son hoy sacrificados? Casi siempre para nuestro bienestar personal, nuestra prosperidad, nuestra comodidad por sobre todas las cosas. El doctor dice, tal vez haya algún defecto, mejor que te deshagas del bebé porque esto puede ser costoso, dificultoso o doloroso, ¿sí? Las pruebas dicen que hay vida nueva creciendo en el vientre de la madre. Pero eso sería una carga, ¿no es cierto? Una carga a nuestras finanzas, una carga a nuestro modo de vida. Mejor pararlo ahora, así me lo saco de encima y sigo con mi vida cómoda. El humanista, el ateo, el ambientalista ven la nueva vida como una amenaza a nuestro planeta sobrepoblado, en su opinión. Porque no está sobrepoblado, como todas las mentiras que se aseguran. Y ellos aseguran que abortar es la cosa más compasiva y amable de hacer. Es una cosa increíble el caradurismo, ¿sí? Por supuesto es una cosa compasiva para los que siguen vivos, evidentemente, porque si ellos fueran el feto estarían ahí con pancartas, supongo yo. Esta es la esencia de la adoración de Moloch. Sigue estando viva. Esta es la adoración a Moloch. Sigue estando viva. Y el castigo por la adoración a Moloch, o mejor, al ideal de lo que Moloch representa, que no es simplemente, como lo decimos, tampoco es simplemente hacer un aborto, sino sacrificar todo para obtener beneficios, sacrificar nuestra familia para obtener beneficios, algo que la humanidad entera ha hecho. Nos hemos entregado a nuestros hijos a las escuelas y todas las demás cosas. Todo eso han sido sacrificios al moderno Moloch, ¿sí? El castigo es la muerte. ¿No? Y no es la muerte de la víctima inocente, sí, es nuestra muerte. Todos aquellos que cometen el acto y todos aquellos que lo toleran. Después el Pasuk 2 prescribe el apedreamiento como medio de ejecución para la persona que adorase a Moloch, ¿no es cierto? Y también dice que quien va a hacer la ejecución es el Am Haaretz, ¿sí? El pueblo de la tierra. A cualquiera de entre los israelitas o de entre los extranjeros que residen en Israel, que le entregue alguna de sus problemas a Moloch, se le dará muerte. El pueblo de la tierra lo ejecutará a pedradas. El pueblo de la tierra, Am Haaretz. Esto se refiere a que el pueblo mismo debía participar del repudio de esta práctica. Y como las escrituras dicen tantas veces, eliminar de medio de ellos el mal. Ahora bien, está hablando acerca de personas que serían indicadas, llegado el caso, designadas para esta tarea. Pero ellos no eran los ancianos, los líderes de tribus ni jefes de tribus. Ellos no eran los sacerdotes ni los miembros de la corte. Ellos eran los líderes de nivel bajo, quienes tenían voz en los asuntos cotidianos de la comunidad. ¿Por qué apedrear? Porque serán las piedras de la congregación las que apedrean a los seguidores de Hasatán. Este es un tipo espiritual. Y así también se dice que serán juzgadas las naciones en el libro de Revelaciones. Recuerden todas las piedras y meteoritos que son lanzados. La idea era una participación de la comunidad en la ejecución y por lo tanto la aceptación de la comunidad de la inmoralidad de ese crimen. La comunidad entera tenía que rechazarlo de manera activa, de manera firme, ¿sí? Y ellos no querían, entre ellos a los que ahora estaban erradicando, justamente. Entonces, el siguiente pasuk establece otro principio. La muerte sería de naturaleza doble. El pueblo debía dar muerte física y Yahweh pondría su rostro contra la persona, dando así muerte espiritual también. Hasta el día de hoy, el único que ha cumplido con su parte es Yahweh. Básicamente, sí, porque ciertamente él pone su rostro contra los malvados, mientras que sus hijos expatriados, y no sin causa, porque todos nos desviamos a una, andan por ahí representando su vieja carne y no su nuevo hombre. Shalom, Bibi. La expiación y purificación apocalíptica de la tierra. Una vez más vamos a establecer la correlación entre Vayikra y Hitgaluk, porque estas cosas apuntan a los tiempos del pasaje a la era de Sukkot. ¿Sí? Para finalizar con estos 3 capítulos tan reveladores que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Vamos a mencionar el cierre del capítulo 18, donde Yahweh ordena que ninguna de estas cosas se convirtiera en práctica común en Israel. No se contaminen de ninguna de esas maneras porque
Por esas cosas fue que se contaminaron las naciones que estoy expulsando de delante de ti. Así la tierra quedó contaminada, y yo la llamé a cuentas por su iniquidad, y la tierra vomitó a sus habitantes. Pero ustedes deben observar mis leyes y mis reglas, y no deben hacer ninguna de esas cosas detestables, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque todas esas cosas detestables las hacían la gente que estaban en la tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Así que no permitas que la tierra te vomite a ti por contaminarla, como vomitó a las naciones que vinieron antes que tú. Todo el que haga cualquiera de esas cosas detestables, las tales personas serán cortadas de su pueblo. Ustedes deben cumplir mi orden de no practicar ninguna de las costumbres detestables que se practicaban antes de ustedes, sino deben contaminarse mediante ellas. Yo soy Yahweh, su Elohim. Esta no es una advertencia inútil ni tampoco es simbólica. En el Pasuk 25 dice que la tierra se ha corrompido por violar estas leyes, muy especialmente las de conducta sexual. Sí, hemos estado hablando largo y tendido acerca de lo que Vayikra expone, todos los principios de contaminación internos y externos del hombre caído, lo que ellos provocan en los hombres, en la tierra y en la relación que puedan tener con el Elohim. Nosotros hemos visto en Vayikra un principio básico de impureza siendo desarrollado delante de nuestros ojos para nuestros conceptos, que la impureza puede y es transmitida de una persona a un objeto inanimado y viceversa. Cada uno de los actos impropios que son expuestos como prohibidos en estos capítulos de Vayikra, especialmente en el 18 con respecto a lo sexual y en el 20 con respecto a Moloch y los ídolos, ¿no es cierto?, genera impureza espiritual en el profanador, lo cual lo dejaba ritualmente inaceptable por lo menos. Un número suficiente de esos actos cometidos por una buena parte de la población en poder de una nación hace que la tierra de esa nación llegue a estar profanada. Israel se llevó todo por delante y profanó la tierra y fue desarraigada. Las naciones actuales que se están llevando por delante toda la ley de Yahweh, ¿cómo creen que van a terminar? Salgan de medio de ella. Eso es lo que Yahweh advierte. Tenemos que ver cada nación como un santuario, aunque ciertamente no un tabernáculo consagrado a Yahweh, sino santuarios consagrados a falsos dioses, ¿sí? Receptáculos de la sangre derramada en cada uno de ellos. Cada una de esas naciones es una copa. Aunque la nación no tiene santuarios literales, obviamente, lo son de cualquier manera a los ojos del cielo. Cada nación ha sido repartida a diferentes malachim, como dice en Devarim 32, cuando el Altísimo le dio a las naciones su hogar y estableció las divisiones del hombre, fijó los límites de los pueblos en relación con los números de los malachim de Elohim. Esto ha sido corregido por personas que no tienen la mente de Yahweh, ¿no es cierto? Y queda en pocos manuscritos, por así decir, porque la mayoría lo fueron corrigiendo a lo largo de la historia, y en vez de poner con los números de los malachim, pusieron con los números de Israel, ¿sí? Y sin embargo, esto se refiere justamente a las naciones en cuanto fueron distribuidas en su momento, ¿no es cierto? La Septuaginta lo coloca de esta manera, ¿sí? Lo coloca como los malachim, y tiene mucho más sentido, ya que en la época de este repartimiento, cuando este repartimiento fue realizado, Israel ni siquiera era nación. No existía, ¿sí? Aún sabiendo que Yahweh tiene todo planificado de antemano, los números se refieren a los malachim que gobiernan a cada nación, como nos indica el libro de Daniel, por ejemplo, cuando menciona al príncipe de Persia, al príncipe de Grecia, el mismo príncipe de Israel, que eran los jinetes sobre los caballos, ¿sí? Las entidades espirituales a las cuales se les da el derecho de gobernar sobre ciertos sectores, siendo que algunos se desarrollaron como nación, pero vemos que otros son llamados también congregaciones en su momento. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los malachim de las 7 congregaciones. Sí, los 7 candeleros son las 7 congregaciones. Estos han sido los malachim fieles. Gilgalut, esto está en Gilgalut 1:20 y también está en varios pasukim más, ¿sí? Ellos pueden, tanto como los espíritus que se oponen a Yahweh, los príncipes de las naciones que ya mencionamos, por ejemplo, y tantos otros cuyos nombres no son mencionados, pero no por eso son inexistentes, ¿sí? Ellos pueden desempeñar un mal papel y ser removidos de sus cargos. Escribe el mensajero de la comunidad en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de, de los 7 candeleros de Or, dice esto: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras horas, de lo contrario yo vendré, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Yahweh ya ha ejecutado juicios parciales a lo largo de la historia, ¿sí? Removiendo naciones y tal vez también candeleros, ¿sí? Con todos estos juicios, como decimos, son parciales, y los juicios han sido normalmente removerlas del poder, haciendo caer imperio tras imperio. Sin embargo, todas ellas y sus naciones descendientes, con los nombres modernos, ¿sí? Serán enjuiciadas durante lo que llamamos Gilgalut, el libro de Revelación, ¿no es cierto? Todas las naciones de la tierra se han contaminado con las prácticas que se mencionan en estos pasuquín en mayor o menor medida. Todas ellas han sido preservadas de su destrucción total por causa de los elegidos de todos los hijos de Yahweh que andan en medio de ellas, aún en exilio, ¿sí? Por un poco más de tiempo, y a los que continuamente se les advierte que salgan de medio de ellas, ¿sí? De Babel y de medio de ellos, o sea, de los ídolos que son las naciones. Los hijos de Yahweh cargan con su nombre dentro de ellos, ¿sí? Por medio de haber recibido el ruaj de salvación. Pero en su momento ellos van a ser cosechados, retirados, y no habrá más demora para que Yahweh derrame las copas de su ira sobre estas naciones. Vuelvan a leer el párrafo final de Vayikra 18, lean y absorban. La tierra vomitará la sangre derramada de las malas conductas de todas las naciones que han estado haciendo su propio antojo, siguiendo a falsos dioses en sus concupiscencias, ¿no es cierto?, con el deseo de seguirlos, dioses del sexo, del poder, del autoengrandecimiento, de riqueza, de toda maldad, perversidad, espíritus de ira, de guerra, de contienda, de males y dolores, de enfermedades, de desobediencia, de orgullo, soberbia, tantos y tantos espíritus. Y como resultado, Elohim va a tomar acción y va a remover a esas personas de la tierra como juicio en contra de ellos. La posesión de la tierra prometida por parte de los israelitas sobre Canaán ha sido un mensaje clarísimo para el mundo espiritual, aunque oscurecido a los ojos cubiertos de tinieblas del mundo, ¿sí? Y también de la mayoría de los creyentes, porque solo ahora se están acercando los tiempos de advertir a todos que salgan de medio de lo que será destruido. A través de toda la palabra, Yahweh deja en claro que la tierra y sus habitantes están entrelazados, ¿sí? Porque el hombre viene del polvo. Ser exiliado de la tierra de uno, o que la edificación de una nación colapse, o una nación experimentando una serie de desastres naturales, no son sino unas pocas maneras en las que Elohim permitirá que el hombre que ha recibido ciencia de parte de los caídos, la utilice en su propia contra y destruya por su propia mano para que toda boca soberbia calle para siempre. La tierra se levantará en el día de la ira de Yahweh, entregará la sangre, exigirá venganza y Yahweh se la dará, y nuestro Cohen Gadol, Yahshua HaMashiach, va a pisar el lagar de las uvas, trayendo justicia y purificación sobre toda la tierra para que pueda en verdad venir su reino. Hoy eso es imposible porque no puede posar su santidad sobre una tierra tan profanada y porque todavía estamos aquí los que cargamos con su nombre. Yo espero realmente que todos estén tan preocupados sobre esto como lo estoy yo. Esto no es solo una historia antigua de las escrituras, es así como Yahweh opera y su operación está bastante cercana. Bueno, chicos, ahora sí, habiendo terminado, voy a ir a editar y en un ratito les aviso cuando ya está abierto el Meet para que tengamos una charla acerca de todas estas cosas. Bendiciones de lo alto, shalom a todos y nos vemos.